fructíferos. Hoy nuevamente tocaremos un tema de mucha actualidad que tiene que ver con la educación, con el error grave cometido por este gobierno, que fue el de clausurar el año escolar. Con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que determinó dejar sin efecto el decreto que estableció la clausura del año escolar. Estas decisiones han creado mucha incertidumbre y es necesario, en consecuencia, entrever los posibles escenarios que se presentan ante nosotros y, de manera más amplia, de vislumbrar las posibles salidas a la crisis de la educación. Quisiera, antes de dar la palabra a Juan Carlos Pimentel, que será el moderador de esta videoconferencia, agradecer a nuestros panelistas de haber aceptado nuestra invitación. Agradecer a Mónica Olmos, a Edgar Cadima y Alberto Olivera. Igualmente quisiera agradecer a los compañeros de la Brigada Universitaria, en particular a Rubén Tenorio, por toda la colaboración que nos han prestado en la organización de este evento. No quiero alargarme más, tan solo desear que este evento contribuya a un diálogo y reflexión sobre un tema de vital importancia. Si realmente queremos superar nuestra situación de relativo atraso, tenemos que mejorar considerablemente la educación en nuestro país. Juan Carlos, tienes la palabra. Gracias, Manuel. Inicialmente, un agradecimiento a nuestros panelistas y a todos que se hacen presentes en este conversatorio a través del medio virtual. Era importante el tema. Es necesario ir formando corriente de opinión para que en el futuro próximo algo se concrete en acciones que puedan revertir o mejorar. Es evidente que ya hay años anteriores que le han puesto poco empeño para mejorar la calidad educativa. Yo me atrevo a decir que este gobierno ha heredado un Ministerio de Educación completamente desinstitucionalizado o con poca o ninguna capacidad técnica, por ejemplo, para dar respuestas a la pandemia. Por todos era conocido que el modelo que pretendió imponer el gobierno anterior era el modelo sociocomunitario productivo, que sabemos que era un conjunto de aspiraciones ideológicas y políticas con muy poco técnico y didáctico. Basta analizar someramente sus diseños curriculares y sus programas de estudio para darnos cuenta calidad de los técnicos que trabajaban en ese ministerio. Y claro, ahora cuando pedimos respuestas del ministerio, ¿tenemos Ministerio de Educación? Esa es mi pregunta. Y frente a esta situación ya tan crítica, tan difícil que tenía la gestión de la educación, viene, ¿no es cierto?, la pandemia, que nos pesca sin ninguna respuesta y lo peor, sin ninguna capacidad de reacción en el plano educativo. Eso es lo peor, sin ninguna capacidad de reacción y sin ninguna capacidad creativa de dar respuestas. Yo me muero de envidia cuando entro a los portales de los distintos ministerios de educación. ¿Cuánto material han colgado para la educación en línea o la educación virtual? Los chilenos, los colombianos, los peruanos tienen enorme cantidad de material listos para bajar por los maestros para trabajar y continuar su trabajo escolar. Nuestro ministerio no tiene nada. Todos los ministerios que nos rodean tienen programas en ejecución. Y Bolivia es el único país que dice, piensa hacer esto. ¿Ah? Y frente a la pandemia, todavía viene lo peor, la clausura del año escolar. Una medida poco meditada,
Y nadie en este país, que no sea los del propio gobierno, han aplaudido la medida. Todos los intelectuales, columnistas en distintos periódicos han criticado esta medida y en los titulares hemos tenido la ocasión de leer tales como los siguientes titulares, ¿no es cierto? Jaque mate a la educación, tiro de gracia a la educación, etcétera. Hasta los organismos internacionales han pedido que se revierta esta medida y frente a esta situación de cláusula, la acción popular de inconstitucionalidad que sale favorable a los demandantes y le da plazo al gobierno de 10 días para que revierta la medida y haga políticas educativas, etcétera, etcétera. No sabemos qué va a pasar en la educación, pero lo cierto es que los que estamos involucrados en la educación o los que nos preocupamos en la educación estamos profundamente dolidos por este manoseo de la educación, por esta falta de respuestas eficientes a la problemática que estamos atravesando. Y este conversatorio tiene el objetivo de analizar lo que está aconteciendo en el país en materia educativa y sobre todo, delinear estrategias o caminos de acción en el corto plazo que nos permitan salvar lo que se pueda salvar de esta gestión, porque la gestión todavía no ha terminado, aunque lo hayan clausurado. Pero algo más, ponernos de acuerdo cómo vamos a empezar la gestión 2021. He leído en unos programas de Centroamérica que ya están haciendo planes para la gestión 2021. Y nosotros seguimos en este mes de agosto para decir, ¿qué hacemos en educación hoy? El desafío que les he planteado a nuestros panelistas es precisamente esto. Entonces, vamos a tener la siguiente dinámica del conversatorio. 15 minutos va a tener cada uno de los panelistas. Edgar va a empezar, luego Alberto, y va a cerrar con broche de oro Mónica. Aunque me han dicho primero las damas, no, pero las damas que cierre con broche de oro mejor, ¿ya? Y después haremos un conjunto de preguntas, devolveremos la palabra a los panelistas y esta vez iniciará Mónica, luego Alberto y terminará Edgar. Y si hay un conjunto de preocupaciones y preguntas, volveremos a hacer otras dos. No creo que este conversatorio debiera ir más allá de las 2 horas de trabajo para que no se cansen mucho, ¿no es cierto? Bien, adelante pues entonces Edgar. Perdón, voy a presentar a nuestros panelistas. Edgar es maestro de matemáticas. Ha trabajado de consultor en distintas instituciones educativas, en ONGs, ha tenido paso por el Ministerio de Educación, era en algún momento director del Observatorio de Medición de Calidad y tiene una maestría en desarrollo educativo. Alberto es un maestro de base, es responsable académico de la obra marista, con gran trayectoria en el desarrollo de proyectos educativos, es tan eficiente que los maestros no lo sueltan para nada. Creo que ya debe estar en los activos fijos inscritos, ¿no es cierto? Y nuestra querida Mónica es comunicadora. Hace mucho tiempo yo la leo en columnas de distintos periódicos sobre todos los tiempos. Es docente universitaria, investigadora, ha cumplido cargos importantes en universidades privadas y últimamente en la Universidad Católica de Santa Cruz. Entonces tenemos un ramillete de panelistas muy importante que estoy seguro nos va a satisfacer las ponencias que hoy día nos brinde. Adelante, Edgar. Gracias, Manuel. Gracias, Juan Carlos. Un gusto compartir con todos los panelistas aquí presentes y un saludo a todos quienes están participando de este conversatorio. Un esfuerzo indudablemente para saludar al colectivo ciudadano Alejo Carriel, y me parece importante desarrollar este tipo de eventos. Yo voy a intentar ceñirme al título del foro que se ha planteado como Coyuntura educativa y perspectivas. Voy a pedir si podemos compartir pantalla con una transparencia que tengo por ahí para que podamos
Si me autorizan, por favor. No creo que vaya a ser una cuestión muy rebuscada lo que voy a presentar, simplemente un esquema que nos permita trabajar el documento este. A ver. ¿Se ve? Sí, la parte de la derecha un poquito. Ahora, No, ahora está en blanco. De acuerdo. ahora aparece coyuntura educativa y Exacto, no, perspectiva. está bien. Voy a ir avanzando. A ver. Decía, me voy a atener al título, al contenido del título, y indudablemente lo primero que tengo es que ver el tema de la coyuntura. La coyuntura y toda mi exposición la voy a trabajar dividido en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Y en la coyuntura no voy a redundar mucho en el tema, lo que tenemos es la herencia del fraude educativo del MAS, bastante ya adelantado Juan Carlos en el tema, por lo menos en líneas gruesas. Dentro de esa herencia educativa del MAS, indudablemente no es solamente los últimos 14 años, sino también tenemos que ver todo lo que arrastra de gestiones educativas anteriores, donde desde mi perspectiva es que vamos arrastrando una concepción educativa. Y yo enfoco este modelo paradigmático, esta concepción educativa, en un elemento central, que después lo señalaré de manera tal vez más detallada, y es que se expresa, se materializa, se concreta este paradigma educativo en el aula, en la dinámica que se desarrolla en el aula, sea a nivel de educación escolar, universitaria, técnica, etcétera, pero es el aula donde se concreta esta concepción educativa y lógicamente arrastrada de décadas anteriores y concretada con el MAS, con la gestión del MAS, donde ya se decía, teníamos una teoría y una ley Avelino-Signani indudablemente que podían ser interesantes, con muchos elementos que podían tener características hasta de novedoso, etcétera, pero que tuvo un defecto, es que no contó con instrumentos concreta de esa naturaleza y entonces quedó en la divagación, quedó en la formulación ideal de lo que podría ser un modelo educativo y lógicamente a estas alturas no tenemos gran cosa como para poder decir esto es realmente se ha tenido como equidad dentro de esa propuesta, dentro de esa reforma. Paralelamente, en esta coyuntura, en este momento nos encontramos con una emergencia educativa producto del COVID. Hemos estado sorprendidos y en marzo con una mirada perpleja, una actitud de perplejidad. No sabemos qué hacer porque se suspendieron las labores escolares y lógicamente no teníamos nada preparado, no esperábamos este tipo de pandemia, sabíamos que en el mundo estaba una situación con mayor sorpresa todavía, porque si vemos, por ejemplo, frente a la pandemia y la suspensión de las labores escolares decretada el 20 de marzo, recién el 6 de junio se saca el decreto 4260 con las modalidades, se ha tardado 2 meses y medio para luego, casi 2 meses después, estar clausurando el año escolar. Es decir, realmente es una situación desesperante, complicada, desastrosa, crítica. Y lo que vemos es que esta coyuntura, es la percepción que tenemos en esta coyuntura de la educación es el de la mediocridad educativa. Es decir, lo que percibimos como resultados de la educación, no voy a entrar en detalle, veamos simplemente cómo salen los bachilleres de colegio para entrar a la universidad y todos sabemos bien que ni siquiera tienen los conocimientos desarrollados y fuertes como para poder hacer lectura comprensiva, conocimientos básicos o fundamentales de matemáticas para enfrentar carreras u otro tipo de conocimientos, y entonces hay una mediocridad que se expresa en este resultado, pero que lógicamente está marcado por otro tipo de factores, infraestructura, equipos, laboratorios, etcétera, etcétera, que hacen y que dan una situación de imagen real de esta mediocridad. Esta mediocridad lo que ha venido es arrastrándose de manera sostenida
desde la herencia y de décadas anteriores que no se ha logrado revertir y todo el mundo es consciente de que la calidad educativa es bastante deficiente en nuestro país, pero además se encuentra agravada por la emergencia y la situación que estamos viviendo. Si estamos viviendo entonces una situación de mediocridad, ese es el resultado, eso es lo que tenemos en este momento como percepción real de la dinámica educativa. Y entonces, frente a esta situación, la idea o el desafío es la perspectiva. ¿Qué hacemos? ¿Dónde apuntamos? ¿Para dónde vamos? Y comentamos la situación. Y aquí tenemos dos situaciones. Una, que esta mediocridad, en la medida en que hayan fuerzas que puedan rescatar la situación anterior, y es que podamos volver a un retorno a la fracasada normalidad educativa. Es decir, que veamos que, bueno, finalmente vivimos una realidad, el sistema educativo, a pesar de todo, tiene sus ventajas, frente al caos que tenemos actualmente, a la inexistencia de un servicio educativo coherente de estos últimos meses, etcétera, podríamos volver a una situación anterior. Finalmente algo se tenía, aunque teníamos deficiencia en el estudio y en la formación de los estudiantes, pero finalmente era algo al caos, a la situación de desinstitucionalización y desorganización del sistema educativo actual. Entonces puede ser muy fácil volver a ese punto de normalidad anterior, como si no hubiese alguna otra posibilidad, y eso nos va a llevar a una suerte de retorno a punto cero, si en la medida en que se imponga ese tipo de fuerzas, va a ser difícil retomar la posibilidad del cambio, y lógicamente nos tomará más tiempo, exigirá más recursos, etcétera, etcétera. La otra posibilidad en esta perspectiva es cómo superamos la mediocridad. Y entonces el tema es el de dar respuesta tanto a la emergencia como a los problemas del sistema mismo. Y para dar respuesta a esta mediocridad y resolver en parte el tema educativo, en esta respuesta a la emergencia podemos señalar algunos puntos. Y es aquí donde quiero detenerme porque creo que es un elemento central el entender de que la pandemia, la crisis sanitaria se va a extender por mucho tiempo todavía. Es decir, en ese sentido creo que tenemos que aprender a convivir con la situación. Va a ser muy difícil que logremos niveles de acción o de actividad educativa presencial con el grado de normalidad que existía antes, salvo que existan fuerzas que nos lleven al nivel que tengo de arriba, del caos y del retorno a la fracasada normalidad anterior. No descarto esa posibilidad, sabiendo de que puede ser muy complicado, pero creo que hay la idea que se va instalando, y creo que tenemos que trabajar en este sentido también, es que la crisis sanitaria y la crisis educativa están ahí, tenemos que resolver conviviendo con esa crisis. Y entonces tenemos que ver un aspecto que me parece importante, que es revisar la clausura escolar. Yo sé que políticamente es difícil, muchos me han dicho, pero ¿cómo? Es una marcha atrás, etcétera, etcétera. Pero parto de la idea de que si se comete un error hay que rectificar. Y el gobierno ha cometido un error y se debería rectificar. Todavía tenemos tiempo de replantear, y sé que se desordena, sé que estamos en un caos, pero todavía hay tiempo de replantear. Tenemos septiembre, octubre, noviembre, que hacen a un trimestre. Los estudiantes pueden recuperar algo en ese sentido. Se puede ver y en el interín se puede planificar otro tipo de acciones, porque la situación es grave a nivel del área rural. Es decir, hay sectores, regiones del área rural donde ni siquiera han comenzado clases si es que analizamos seriamente lo que ha sucedido con el calendario escolar. Veamos, las clases se iniciaron la primera semana de febrero, la segunda era carnavales, en el área rural generalmente no se inicia antes de carnaval, después de carnavales tenemos una semana ahí en que los profesores están llegando a principios de marzo, y entonces las clases que han debido tener es una semana, 2 semanas máximo, y se dio el cierre, así que el tema es dramático. Y frente a ese tema, indudablemente, hay que ver qué es lo que se puede recuperar con una medida de esta naturaleza, revirtiendo la clausura del año escolar. Creo yo que hay que superar perdón. Está planteado ahí, no leo bien en mi... Es uno de los elementos centrales que veíamos, es el de la superación de la brecha digital.
estamos en un tiempo en el que se tiene que trabajar ese tema de manera fundamental y seriamente. Creo yo que es importante ver y analizar convenios con Cotel, con Viva y con los diferentes servidores e instancias que dan este tipo de servicio, llegar a tipos de acuerdos, etcétera, pero hay que trabajar seriamente en este tema porque no puede ser que sigamos lamentándonos y al año estemos nuevamente con este tema sabiendo de que vamos a convivir todavía con esta situación. Hay que preparar el uso de televisión nacional y radios locales. Parto de la idea de que en lugar de que se esté pagando para campaña propagandística electoral, se pague a las redes locales de televisión y radios programas de lecciones, de estudio a los estudiantes. Y la televisión nacional ya debería estar funcionando. Si ustedes ven el canal 7, tiene dos canales. Un canal informativo que conocemos normalmente, pero hay un segundo canal que hacen cultura, amenidades, deportes, etcétera, que a estas alturas debería estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, transmitiendo material educativo para los diferentes centros, niveles, cursos, etcétera, etcétera, en una programación establecida, pero hasta el momento no se ve nada y creo yo que es importante empezar a hacer funcionar esto en lo que puede hacer la recuperación de este trimestre que todavía queda por delante. El otro tema es el de la capacitación a docentes y particularmente a padres de familia. No se trata a nivel de los docentes de enseñarles que existen instrumentos y herramientas virtuales. De lo que se trata además es de capacitarlos en el diseño de la currícula dentro de la modalidad virtual o a distancia. Porque hay que superar esta idea de querer ir o copiar la clase tradicional a través de un celular. He visto en algún mensaje, alguna comunicación que ha llegado donde se ve a una profesora en una pizarra, al centro está un celular captando lo que está haciendo en la pizarra y lógicamente de ese celular está transmitiendo a los estudiantes la lección. Eso simplemente es hacer mecánicamente una clase presencial intermediada por un aparato como en este caso es el celular. Si no se trata de eso, no se trata de hacer CDs donde se copie el texto igual que los policopiados que teníamos en nuestros tiempos y se distribuya CDs que tienen que leerlos de una manera mecánica. No, se trata de realmente diseñar material educativo transformando la currícula, los contenidos a la dinámica y a la lógica de la virtualidad. Y a nivel de los padres de familia, indudablemente en la orientación del acompañamiento que tienen que hacer a sus hijos en la medida en que no pueden quedar solos, indudablemente, en este tipo de situación. Tenemos el tema de definir prioridades curriculares. Creo que en este interín hay que ver cuáles son los contenidos curriculares que deberían priorizarse. Sabemos, y creo que ya muchos establecimientos educativos han estado avanzando en esto, no se puede seguir dando contenidos como si nada hubiera pasado e intentar cumplir todo el programa que se tiene establecido, que por lo demás ya me parece demasiado abultado, exagerado, etcétera, etcétera. Creo que tenemos la oportunidad de poder redefinir estas prioridades curriculares, pero además hay que entrar en un plan de recuperación, hay que diseñar un plan de recuperación, porque la situación que se presenta en lo que va a concluir este año y el inicio del próximo año, lo señalaba también Juan Carlos, es que es muy dramática y no se puede dejar a la improvisación el próximo año. Veamos, por ejemplo, cómo van a quedar los niños de primaria que apenas están aprendiendo a leer y escribir, en muchos casi nada, y van a encontrarse por su edad en un segundo curso de primaria sin tener los conocimientos básicos de lo que pudo haber sido el aprendizaje en el primer curso de primaria. O veamos niños de educación inicial que de igual manera están librados a su suerte, sin ninguna posibilidad de completar destrezas mínimas de aprendizaje, psicomotricidad, etcétera, etcétera, sin contar ya lo que pueden ser los bachilleres que indudablemente están yendo con un vacío terrible quienes vayan a entrar a estudios universitarios.
Entonces, hay que desarrollar un plan de emergencia y de recuperación para los vacíos que se están dejando este año y para lo que pueda enfrentar el próximo año. Eso significa que el próximo año hay que trabajar de alguna manera. Eventualmente, el primer trimestre deberá ser de recuperación, de compensación, etcétera, de las temáticas más importantes que no hayan sido vistas en este año, y luego continuar con el plan normal los otros 2 bimestres. En fin, hay que trabajar eso, entendiendo además que todo ello va a estar en el marco de las clases o de la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Entonces, ahí las acciones de emergencia que hay que empezar a pensar, proponer o sugerir, pero no deberíamos quedarnos en ello, porque es de emergencia, hay que seguir pensando además como una oportunidad, lo que se nos está presentando ahora, más allá de la desgracia que significa vivir una pandemia y una situación actual, veamos por el lado positivo, veamos como una oportunidad que se presenta para poder atender una situación más de fondo y en ese sentido pensar, permitirnos pensar en un nuevo modelo educativo. Creo que es oportuno empezar a pensar de manera diferente la educación. Y digo yo, atrevámonos a escribir una nueva partitura educativa. Y voy a imaginar aquí la partitura tradicional con la que hemos estado actuando como en una orquesta sincronizada. Esa partitura, lo decía al inicio de la conversación, se expresa en el aula. Es decir, los niños están sentados, unos mirando la nuca de otros, los conocemos tradicionalmente, están organizados por la misma edad, todos los de, qué sé yo, primer curso tienen 6 años, etcétera, etcétera. Están además desarrollando actividades por la iniciativa del maestro, por la guía, etcétera. Entonces el maestro tiene la centralidad del accionario educativo en el aula y todos desarrollan actividades al mismo tiempo, el mismo contenido y al mismo ritmo. Para mí esa es la partitura educativa. Entonces el tema es, y el desafío es, ¿cómo cambiamos de partitura? ¿Cómo hacemos que la centralidad del maestro deje de ser tal y se otorgue más bien centralidad a los estudiantes? Y entonces cambiar de partitura significa cambiar de música, o de ritmo, significa trabajar de una u otra manera. Los estudiantes deberían, siendo la centralidad, marcar el ritmo. No digo que ellos deban desarrollar la actividad educativa, pero ellos deberían marcar en función de otro tipo de organización. Eventualmente hay que pensar en una organización ya no de agrupación de estudiantes, ya no por edad similar, sino por desarrollo de contenidos. Es decir, hay que cambiar la partitura, la lógica, la manera de ver tradicionalmente la educación. Eso significa, pues, entonces cambiar de fondo y forma, no solamente ajustar temas para la coyuntura y la crisis en este momento, sino para poder empezar a pensar o de otra manera la educación. Y en esa lógica en la que siempre señalo al maestro Simón Rodríguez, maestro del Libertador Simón Bolívar, que decía, o inventamos o erramos. Y estamos en la oportunidad de ir inventando en esta coyuntura, en esta nueva oportunidad, una partitura educativa diferente de la que tradicionalmente hemos visto. Yo no creo que sea una cuestión tampoco tan novedosa. Imagino que hay experiencias que ya se están desarrollando acá, donde se pueda revertir el conductismo, el enciclopedismo, etcétera, por criterios de diferente naturaleza, en la que podamos entrar más bien con las inteligencias múltiples, con el aprendizaje personalizado, la centralidad del estudiante, etcétera, etcétera. Pero para poder avanzar esto, yo creo que tenemos que empezar a pensar en acuerdos locales y buscar un acuerdo nacional que nos permita avanzar hacia un acuerdo por la calidad de la educación. Realmente sé que hay bastantes experiencias innovadoras, no solamente en esta coyuntura de la pandemia, han habido experiencias de maestros y de colegios que han intentado salvar la situación. Sé que hay otro tipo de experiencias que ya se venían desarrollando hace algún tiempo. Tuve la oportunidad de hacer una consultoría para Fe y Alegría y he conocido algunas experiencias muy interesantes en ese sentido y creo que es importante que se vayan viendo entonces estas iniciativas, esta manera de ver diferente y alimentar a lo que podría ser una diferente o una nueva partitura educativa que debemos comenzar a escribir, con todo lo que eso va a significar. Errores, sí, dificultades, problemas, etcétera, Es etcétera, pero tiempo, hay la Edith. disposición de avanzar. Esa es la presentación que quería hacer antes.
Muy bien, muchas gracias. Bien, volvemos a pantalla inicial. Apúntense las preguntas, los comentarios respecto a lo que ha propuesto Edgar, y le vamos a ceder la palabra a Alberto. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a Edgar y a Mónica y a todos quienes nos acompañan esta noche. No sé si mi audio está bien, ¿sí? Perfecto, Muy, perfecto. gracias. Bueno, como bien lo decía Edgar, la idea es un poquito ver qué está pasando en este momento y ver algo de perspectiva para el futuro inmediato y quizá a mediano plazo, ¿no? Coincido en muchas de las apreciaciones que ha hecho Edgar y obviamente partimos de la idea que nadie se imaginaba esto de la pandemia y que nadie se imaginó que la educación virtual tendría que aplicarse prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Fue una sorpresa no solo aquí en este país, sino en todas partes, ¿no? Y evidentemente esto ha encontrado al Ministerio de Educación en pañales y desde fuera del ministerio hemos vivido una politización nunca antes vista, ¿no? Siempre la confrontación era ministerio versus confederaciones de maestros. Ahora entró otro actor más, que son los padres de familia, particularmente de colegios privados, para complicar más aún el panorama del sistema educativo, ¿no? Y bueno, sobre todo confederaciones de maestros y estos padres de familia poniendo piedras en el camino. Y estas confederaciones, bueno, tomadas por el Partido Comunista de Bolivia, por el POR, ¿no? Los trotskistas particularmente en La Paz, han hecho el rol del perro de hortelano y lamentablemente entonces se ha frenado este proceso. Y bueno, también tenemos que ser conscientes que un sistema de educación virtual no puede implementarse en 1, 2, 3 meses, ¿no? Esto es como la educación presencial. Una escuela no la podemos echar a andar en 1, 2, 3 meses. Hay que construirla, hay que hacer aulas, laboratorios, baños, canchas, etcétera, tener ítems, conseguir maestros, etcétera. Es un proceso largo. Entonces, lo mismo aquí. Este es un proceso largo y bueno, se ha intentado hacer lo que se puede y, como decía Edgar y también Juan Carlos, lamentablemente el desenlace, por lo menos parcial, ha sido esta clausura del año lamentable. Y bueno, pero hay que continuar. Bien lo decía también Juan Carlos, Bolivia es el único país sin plataforma educativa, ¿no? Hasta el momento. El año 2017, en las jornadas educativas que se llevaban a cabo después de cada finalización de año escolar, recuerdo que como representación de la Iglesia le planteamos al Ministerio que se pueda aplicar la modalidad virtual en el sistema educativo, en el subsistema de educación regular. La respuesta fue que no se puede, que la única modalidad es la modalidad presencial, porque todos los niños deben ir a la escuela y tener un mismo currículum. La mentalidad estalinista propia de quienes han gobernado el Ministerio de Educación durante todo este tiempo, ¿no? El Partido Comunista y sus aliados masistas. Sobre todo el Partido Comunista que llevaba la batuta en el ministerio. Bueno, entonces, incluso argumentamos por qué no podemos hacerlo. Y una de las razones que dimos para la educación virtual era, por ejemplo, que había regiones del país, por ejemplo, en algunos lugares en Potosí, donde solamente había educación primaria o simplemente no había nada, ¿no? Ninguna oferta educativa. Y que allí se podría aplicar la educación virtual para que los chicos de primaria puedan continuar la secundaria, o bien, por ejemplo, para casos de niños o jóvenes postrados en cama por alguna enfermedad y que pudiesen seguir sus estudios por vía virtual. O también hijos de migrantes bolivianos que salen del país o temporalmente, o no sé, por un X tiempo para que puedan continuar sus estudios. Y se dijo que no. La postura fue radical, que no había esa posibilidad.
Pero bueno, entonces nos hemos encontrado con un elemento de fuerza mayor, no pensado, y que nos ha obligado a asumir acciones que pudieron haberse asumido antes, ¿no? Y si no hubiese habido una mentalidad tan sectaria en esos momentos. Ahora, esto que digo, de ninguna manera justifica la clausura del año escolar, lo decía antes, ¿no? Y lo triste es que el Ministerio de Educación acabó utilizando el mismo argumento que las confederaciones, es decir, no hay cobertura de Internet para todos. Es un argumento de lo más rebatible. Me acuerdo que escribí un artículo en el que decía, ¿no? Si Modesto Omiste, hace 150 años, cuando empezó el sistema de educación pública en nuestro país, si hubiese pensado así, no hubiese empezado el sistema educativo porque no había 100% de cobertura, ¿no? No había escuela para el 100% de los niños. Entonces, si hubiese esperado a que hubiese escuela para todos los niños, estaría esperando hasta el día de hoy que no tenemos el 100% de cobertura de escuela presencial, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos nomás que seguir trabajando en la educación virtual. De a poco se irá aumentando la cobertura, pero es importante no detenerse. Más allá de que volvamos o no volvamos a las clases, se desclausure el año escolar o no, tenemos que seguir, ¿ya? Yo personalmente creo que desclausurarlo no es viable, ¿no? En el área rural, donde prácticamente un elevado porcentaje no ha hecho nada, y con esto freno buenas intenciones que quizá pudo haber, se han venido abajo, ¿no? Hay colegios particulares que han despedido a su personal, en fin, hay situaciones que complican un retorno a las actividades, llamémoslas, normales, ¿no? Ahora, ¿qué podemos, digamos, plantearnos de aquí al futuro? Yo creo que varias cosas. Por ejemplo, yo creo que quienes están trabajando ahora, colegios particulares, colegios de convenio y algunos colegios fiscales, creo que es importante que continúen. No deben detenerse. Independientemente de los alcances, de los porcentajes de, digamos, de contenidos que se puedan avanzar, es importantísimo no detenerse. Por distintas razones, por el bien de los jóvenes, porque a los padres que son conscientes no hay que desmotivarlos, al contrario, hay que motivarlos para que sigan apoyando a sus hijos, pero particularmente porque los maestros que siguen trabajando están adquiriendo una experiencia valiosísima. Están adquiriendo una experiencia muy, muy importante, y eso no se puede detener, ¿no? No se puede detener. Al contrario, hay que darle ánimo, hay que insuflarle energías a este proceso. No sé exactamente qué porcentaje de colegios y de maestros están trabajando. Es difícil saber ese porcentaje a ciencia cierta. Sin embargo, es importante que lo poco o mucho que haya continúe. Porque, como digo, es ganar un know-how para poder seguir adelante. Y hay que acumular, mientras más se pueda acumular, mucho mejor para los niños, para los jóvenes, bueno, para todos, ¿no? Y eso nos puede ayudar a prepararnos para el 2021. Sobre cómo encaramos el 2021, yo creo que yo haría lo mismo que hicimos en mi unidad educativa y en nuestra red de unidades educativas. Lo que hicimos fue no esperar órdenes, felizmente, ¿no? Entonces, eso es importante, no esperar órdenes. Eso es fundamental. Yo que soy medio enemigo del Estado en términos generales, creo que hemos hecho bien en no esperar órdenes superiores. Porque hasta ahorita las escuelas rurales seguirían esperando órdenes superiores, ¿no? Entonces, creo que en las unidades educativas se debe empezar a generar en aquellas que están trabajando esa mentalidad de que debe trabajarse con un buen grado de autonomía.
esto debe llevarnos a una reflexión importante sobre la ley Avelino-Cignani. La ley Avelino-Cignani y Elizardo Pérez es una ley tremendamente centralista que mata la autonomía, que mata toda aquella iniciativa que permita a los centros educativos, a los maestros de base, generar alternativas, generar iniciativas propias. Entonces, aquí estoy marcando quizá un punto importante para el futuro, mediano o de largo plazo, que es importante que nuestro sistema educativo gane en autonomía, en descentralización. Las unidades educativas privadas tienen la ventaja de que, bueno, desde la cabeza hay la posibilidad de generar, digamos, un proceso que permita dar continuidad al trabajo. Pero en las unidades educativas fiscales y de convenio, esto necesariamente pasa por la capacidad de gestión de los directores. Este es otro tema fundamental. Si no tenemos directores, directoras con capacidad de gestión, olvídate, igual va a fracasar la educación virtual. Es fundamental que los directores de las unidades educativas tengan esa capacidad de animarse, de lanzarse, de coordinar, de buscar capacitación, de organizar a sus maestros, organizar un horario y hacer propuestas también de trabajo. Y reitero, sin esperar órdenes superiores. Nosotros cuando se lanzó la, ¿qué se llama? La cuarentena, estuvimos, bueno, 2 semanas, medio más o menos, a la espera de ver qué pasaba, pero nos dimos cuenta al tiro que esto tiraba para largo y nos pusimos a trabajar. Y reitero, sin esperar que diga el director distrital o que diga el director departamental, y menos el Ministerio de Educación. Y creo que eso fue un gran logro, porque nos hemos dado cuenta que es un proceso largo, que no se logra de la noche a la mañana. Las unidades educativas que no han empezado a trabajar este año, hasta que se clausuró, tendrían que generar también un proceso bastante largo para organizarse y poner en marcha la educación virtual. No es una cosa sencilla ni rápida, ¿no? Se supone que hay que tener ya la conexión a internet, etcétera, ciertas condiciones materiales. Después, yo creo que hay que construir sobre lo bueno que ya tenemos. ¿Y qué es lo bueno que ya tenemos? Maestros. Yo me ufano, me alegro de formarte de un equipo de maestros excelente, de maestros verdaderamente comprometidos como educadoras, educadores, y que han aceptado este reto y lo han asumido con una profesionalidad y una vocación realmente envidiables, verdaderamente envidiables. Entonces, sobre estos buenos maestros hay que trabajar, hay que construir una propuesta. Existe el potencial. Dios quiera que ni las autoridades y sobre todo la triste dirigencia sindical, ojalá que no mate las iniciativas que hay en las bases. Creo también que hay que tener en cuenta que se deben formar equipos de trabajo en las unidades educativas, equipos de gestión de educación virtual, que no es lo mismo que un equipo de educación presencial, ¿no? Hay que trabajar con gente que le interesa, que tenga vocación, que tenga chispa, ¿no? Tenga espíritu para trabajar en la educación virtual. Y también creo que es importante ir trabajando con los municipios para el tema de la conectividad a Internet. Sin el concurso de los municipios, yo veo que va a ser difícil esta tarea, particularmente en áreas rurales. Y bueno, así para no extenderme más, reitero, gestión de maestros, armar equipos, trabajar con municipios y elaborar también material que permita la educación a distancia, porque también hay que asumir que no se va a tener la 100% para la educación virtual. Y apuntar a algunas cosas que habría que modificar en la ley Avelino-Cignani y Elizardo Pérez. Esta experiencia debe servirnos para eso. Gracias.
Gracias, Alberto. Muy ilustiva tus explicaciones, sobre todo que surgen de la experiencia de aula. Y eso es lindo escuchar, y ojalá escuche el ministro y toda la gente que está con cierta incredulidad sobre el magisterio y la base misma del sistema. Bueno, doctora Olmos, perdón, ahora sí le toca la palabra para cerrar con broche de oro esta primera parte de nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo especial a todos los miembros del colectivo ciudadano Alejo Calatayud. Me siento muy honrada de poder participar en este importante panel. Un saludo también a todos los panelistas, a Edgar y a Alberto, todos que acompañan. Voy a de presentación que he preparado, si me dan la favor para poder partir. ¿Estás, Rubén, por ahí? Sí, sí, ya puede compartir. Ya. ¿Se ve? Estás empezando a compartir, pero todavía no hay imagen. Ahora sí. Brechas educativas. Perfecto. Estamos con pantalla plena, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ok. Bien, ahora sí. Bien, es difícil poder visualizar el futuro, el horizonte, aquellas perspectivas, cuando la coyuntura, lo concreto, lo real, el presente es bastante caótico y catastrófico. Este es un excelente ejercicio para aplicar la dialéctica, ¿no? Podemos ver que la tesis, por ejemplo, es la Ley 070 y los 14 años de masismo. La antítesis viene a ser la cuarentena y el nuevo gobierno. Y la síntesis, pues, es la clausura del año escolar, ¿no? Sin embargo, no es una situación caótica del todo. Es una relación dialéctica que nos ha movilizado, como toda dialéctica, y eso es lo que debemos rescatar. Ya lo decía Alberto, hemos decidido no esperar órdenes y hemos decidido actuar de manera autónoma. Y estamos viendo que quienes menos dependen del papá Estado, ¿sí?, de esa decisión de la autoridad, quienes a lo largo de este año este periodo de 14, 15 años han ejercido su autonomía y su independencia con más fuerza que los otros, pues han podido nadar, ¿no? Y están cruzando el río. Entonces, esto es lo primero que nos debe llamar la atención, la importancia de repensar esa dependencia, y eso habrá que reformular más adelante en una nueva ley o un nuevo modelo educativo. Yo todo esto lo he denominado y lo he bautizado como brechas educativas, porque me parece que el resultado de toda esta situación es en realidad brechas. Y voy a mostrarles algunas publicaciones de prensa recientes que nos hablan de estas brechas. Esta, por ejemplo, 5 años, la brecha educativa. Voy a retirar esto, entre bachilleres de fiscales y universidades, ¿no? Este es un artículo de Viviana Ariñez, extraordinario, que nos dice que el 88,5% de los estudiantes se forman en establecimientos educativos fiscales y que entonces estos jóvenes no van a poder entrar a la universidad o que van a tener un altísimo costo porque sabemos que van a ir a engrosar la tasa de repitencia, de abandono, de deserción universitaria, si es que logran ingresar, lógicamente. La universidad ya ha dicho que no va a permitir bachilleres 2020, ¿sí? Esta es otra noticia, educación virtual en Bolivia, entre el maestro superhéroe y la exclusión. Esta es otra noticia que también llamó mucho mi atención al inicio de la cuarentena, recordarán, imputan al rector por suspender clases en crisis.
El ministro de Educación anuncia que no ha estudiante reprobado, esto lo dijo a mediados de julio, y ya fue como el primer anuncio, ¿no? De lo que se iba a venir pocos días después, hacia el 1 de agosto, cuando se clausure el año. Entonces aquí nosotros ya con esto tuvimos la pauta, ¿no? de preparar el terreno para lo que se venía. Después, el gobierno de Bolivia determina la clausura del año escolar y ahí yo coincido con los dos panelistas que este ha sido indudablemente el peor de los escenarios, el peor de los escenarios. Era necesario, obviamente, que no. Se podía haber trabajado para evitar este peor escenario, por supuesto que sí. Seguimos, y esto es lo que a mí más me preocupa porque este es como una parte del resultado de todo ese de todo el funcionamiento de ese sistema educativo, ¿no? Bachilleres, universidades privadas alistan cursos, no los aceptarán por este año. Entonces, esto nos está hablando, señores, de las brechas que la cuarentena, la pandemia y este nuevo gobierno ha desnudado, ¿no? La educación ha sido desnudada, está pelada, como decimos, ¿no? Realmente con una incapacidad total para reaccionar, como decía Juan Carlos al inicio. Entonces, uno llega a hoy diciendo ya basta, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de esto? Yo creo que nada, francamente. Son 3 meses, es un trimestre lectivo, pero grandes, para por los menos desfavorecidos o los más desfavorecidos sea posible un arranque. Entonces, más optimista, compartir los pilares que veo yo, que aquí las patas de la mesa que un poco están fallando, ¿no? Este es el escenario actual. Yo veo limitaciones de acceso y disponibilidad tecnológica. Es decir, durante 14 años se nos ha hablado de un aparato tecnológico desde el Tupac Katari, ¿no? Desde el satélite Tupac Katari, a las 50 estaciones ya instaladas, televisión, una red patria nueva gigantesca y un sistema de comunicación que supuestamente, unas horas, unas empresas como Entel creían estratégicas y además eran parte del gobierno, resulta que no. Entonces, todo esto se vino al suelo y develó nomás que gran parte de los bolivianos, de las familias bolivianas, una enorme, la mayoría de los bolivianos, tienen serias limitaciones de acceso a Internet y tampoco cuentan con la tecnología. Entonces, pensar en clases virtuales para estas familias es imposible, pero no es imposible las clases remotas, ¿no? Es decir, la teleeducación. Eso sí era posible. ¿Cómo es posible en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú, en Uruguay y en todos los países vecinos? La otra pata coja que veo son los docentes sin competencias tecnológicas, que también ha sido un elemento muy, muy gravitante en este escenario, ¿no? ¿Se puede aprender? Hay docentes que esta situación los ha movido al aprendizaje y seguimos aprendiendo, por supuesto, y eso es destacable, ¿no? Muchos rectores de universidad, por ejemplo, a mí me han comentado que han declarado este año el año del docente, porque sin estos actores que son protagonistas o coprotagonistas en realidad de la educación, esto no hubiera sido posible. Y en algunos ámbitos estamos viendo que sí es posible gracias a la capacidad de adaptación y de aprendizaje y el reto que ha significado para muchos de los docentes. Pero hemos visto que, por ejemplo, a pesar de las grandes inversiones que se han hecho en un Profocom, la mayoría de los docentes del Profocom pues tienen serias o habían tenido serias limitaciones para el manejo tecnológico. El otro tema que me preocupa muchísimo es el aspecto curricular, y yo le he llamado rigidez curricular. Ustedes saben que la teoría curricular y las leyes y los reglamentos nos hablan de la flexibilidad curricular.
Y uno de los aspectos es justamente el poder adaptarse. No se ha logrado, no se ha podido hacer desde el gobierno, desde el ministerio, una adecuación, una priorización de contenidos, una adecuación curricular en realidad, ¿no? Y esto ha sido gravitante, es decir, lo han hecho los otros países. El Perú lo ha hecho en 12 días, ha hecho una adecuación curricular. Chile lo ha hecho también. Y nosotros no hemos podido. ¿Por qué? Porque aparentemente son estructuras muy rígidas, muy concentradas, manejadas en pocas manos, ¿no? Entonces, eso también nos habla de lo segundo, el segundo más importante aspecto que quiero destacar, la necesidad de liberar la educación. Hablábamos de autonomía, ahora hablamos de liberar la educación, liberarla de ese papá Estado que no nos ha permitido manejar el currículo en la mayoría de los casos. Y finalmente, la ausencia de proactividad. ¿Sí? Ahí la foto que yo he puesto nos resume qué es lo que ha sucedido desde la autoridad. Una incapacidad para gestionar la comunicación, la información, el lograr consensos, seducir a dos pilares tan fundamentales que históricamente son tan radicales en el país, y que durante el masismo han estado con perfil bajo porque han recibido una serie de concesiones, ¿no es cierto? Concesiones que pronto se han cortado. Entonces, bueno, esa ha sido la figura, pero una ausencia de liderazgo y una ausencia de proactividad, y viendo, por ejemplo, cómo un viceministro de Ciencia y Tecnología se inmiscuía en un viceministerio de Educación regular y tomando decisiones, ¿no? Muy bajo perfil de los técnicos. Yo no sé qué ha pasado en realidad con la autoridad. Tampoco entiendo qué ha pasado con actitudes tan caprichosas y tan intransigentes de asociaciones de padres de familia, ¿no? Que su única alternativa era el 50 o 70 o más % de descuento, y de ese discurso no se salió. Entonces, han sido protagonistas muy encontrados, ¿no? Con muy poca predisposición para el diálogo, y este es el resultado. Brechas educativas inaceptables. A esta altura de la vida, colegas, esto es inaceptable. Cuando en todas partes del mundo se pregona y se habla y se discute y se reflexiona tanto sobre la calidad de la educación. Es decir, ¿de qué calidad de la educación estamos hablando, ¿no? Y yo me atrevo a decirles, en la ley 070, creo que el término calidad ni siquiera figura, ¿no? Brechas inaceptables cuando hablamos y gritamos a los cuatro vientos que hacemos una educación para todos. No había sido para todos, señores, ¿no? No tenemos una educación de calidad para todos, ¿sí? Primera responsabilidad del Estado, lo dice la Constitución Política del Estado y lo dice la Ley 070, pues con ese presupuesto que históricamente se le ha asignado y se le sigue asignando a la educación, no podemos decir que es primera responsabilidad financiera del Estado, la educación. Todo lo contrario. Con un sistema educativo plurinacional de mentiritas, ¿no? Porque realmente el sistema educativo plurinacional, el CEP, no es o no había sido un sistema, ¿no? Tiene 3 subsistemas que trabajan de manera totalmente autónoma y no coordinan. Entonces, ¿cómo podemos tener la desfachatez de llamarle a esto sistema educativo plurinacional? No lo es. Y eso es el tercer punto que debemos nosotros anotar para subsanar. Es decir, no pueden haber estas brechas como la primera diapositiva que mostraba. No podemos tener una brecha de 5 años entre el perfil del bachiller y el perfil del ingresante a la universidad. Esta es una aberración. Como bolivianos no nos podemos permitir que suceda aquello. Tampoco podemos decir que la educación en Bolivia y la 070 y todo lo que rige la educación responde a una política pública educativa cuando cada gobierno la está cambiando, ¿no? Y ahora no se la cambia porque hemos tenido un gobierno que se quería repostular por 4ª vez, es decir, hace 14 años que han estado instalados ahí y no se ha cambiado la educación. Pero créanme que si se hubieran ido antes, ya hubiéramos cambiado de modelo. Y el ministro Cárdenas también había anunciado los primeros días que se iba a revisar la ley 070 para cambiarla. Es una locura, ¿no? Mónica, por favor, 2 minutitos más. Capacidad tecnológica instalada existe, pero parece que no se la usa.
y bueno, ya me referí al Profocom. Entonces, ¿cómo vislumbramos el futuro? ¿No? Algunas esencialidades pendientes. Revisar presupuestos. Tenemos que hacer muchas mejoras en educación y para eso necesitamos revisar el presupuesto. Recuperar institucionalidad, ya no tener un ministerio que sea el brazo operativo de todo ese aparataje de adoctrinamiento, ¿no? Todo ese aparataje político-ideológico que se había constituido el Ministerio de Educación hoy por hoy. Una evaluación de la calidad de la educación, señores. No sé si ustedes seguramente conocen, hace no más de un mes ha salido el estudio regional comparativo y explicativo, el ERCE, ¿no? Que ha sido elaborado por el IESE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Educativa, donde dice, ¿no?, que el lenguaje, el 80% de los estudiantes de tercero y sexto no pasan del segundo nivel. O sea, les falta 2 niveles más, ¿no? Que en matemáticas, 4 de 5 estudiantes de tercero y 9 de 10 de sexto de primaria están en los niveles bajos de complejidad. Y en ciencias está lo mismo. Y que nuestra educación, lamentablemente, no está alineada a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Que, por ejemplo, no se habla de equidad de género. Es una palabra que está ausente en el currículo nacional. Entonces, hay mucho por hacer sobre la calidad y la primera tarea del próximo gobierno indudablemente será hacer un diagnóstico de la calidad, un diagnóstico curricular interno y también de impacto para ver si realmente vale la pena ajustar y dónde ajustar clavijas a la ley 070, si vale la pena cambiar de modelo educativo y también es necesario reconceptualizar el sistema educativo, convertirlo en un sistema. Y, por supuesto, redefinir el perfil del docente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por tu comprensión. Para cerrar en el tiempo previsto tu intervención. Muy bien, adelante, Mónica, por favor. Ok, gracias. Gracias, Juan Carlos. A ver, sí, evidentemente no ha habido ninguna pregunta, han sido comentarios y voy a tratar de agarrar algunas ideas. A ver, la virtualidad de ninguna manera se constituye en la panacea. No lo es y no lo va a ser, ¿no? No hay como la presencialidad. Pero lo que nos enseña esta cuarentena y este momento es que debemos de aquí en adelante rescatar lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad, porque la virtualidad también había tenido una serie de ventajas, desde económicas, manejo del tiempo, libertad individual, llegada, conexión con el mundo, posibilidades de tener el conocimiento y la información a un clic. Entonces, tiene ventajas, pero no es la panacea, indudablemente. Ahora, también quiero referirme a un aspecto que ustedes recordarán hace un par de meses. El ministro Cárdenas denunció de que habían documentos donde el exministro de Educación, Roberto Aguilar, había prohibido, ¿no?, la virtualidad. Y yo no lo sabía hasta entonces, pero lo que sí recuerdo es que con mucho énfasis el ministro Cárdenas, Aguilar, en varias oportunidades prohibió el uso del celular. Entonces, hemos pasado de un sistema de prohibiciones que nos decían no toque la tecnología a un momento en el que nos dicen ahora todo va a ser a través de la tecnología. Entonces, hemos transitado al otro y este es el resultado, ¿no? Y finalmente, lo que quiero decir es la virtualidad en este momento, que es la única alternativa posible, porque no es posible retornar a la presencialidad por temas de salud, nos exige y nos demanda tanto a docentes como directores y estudiantes lo que es la autogestión, ¿no? Hemos descubierto que ya no tenemos que depender del docente, depender del estudiante, no tenemos que depender ni del director y tampoco depender del ministro. Tenemos que ser autónomos y es así como se gestiona. Nos han enseñado a ser autónomos, nos han enseñado a conocer nuestros propios ritmos de aprendizaje como estudiantes, nos han enseñado a autorregularnos, a autogestionar. No. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la educación. Porque en circunstancias como esta estamos dando examen
y nos estamos aplazando, ¿no? Y finalmente, recojo un poco el comentario de Flavio. Evidentemente, lo que se necesita en cualquier modalidad, en cualquier coyuntura, para que la educación funcione, ustedes coincidirán, es algo muy básico, y no es dinero, no es infraestructura, ¿no? Es básicamente voluntad. Voluntad. Entonces, y tenemos que cambiar los bolivianos ese nonismo que yo le llamo, ¿no? El no, 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 o la cultura del pero, ¿no? Y echarle la culpa al empedrado y al otro y al sistema y a los maestros, no. Voluntad. Y hoy estamos viendo casos preciosos de éxito educativo, pese a toda la coyuntura, ¿no? Y a todo el caos, gracias a la voluntad. Gracias. Gracias, Mónica. Le vamos a pedir que haga sus comentarios a los comentarios o añadir algo más. Alberto, por favor. Gracias. El micrófono, por favor. Sí, Ahora sí. sí, Juan Carlos, ya. A ver, para comentarios sobre la educación superior. Alguien decía que en educación superior hay estrés, ¿no? Mucha exigencia, y alguien se quejaba, no recuerdo el nombre. Yo quiero decirle que, bueno, que le dé gracias a Dios que tiene estrés y que no tiene, es cero. Es decir, la alternativa es no hacer nada. Y el ambiente está hecho ahorita para eso, para no hacer nada. Entonces, creo que hay que valorar si te exigen. A la persona que se ha quejado del estrés, yo le digo, agradece que te exigen. La educación tiene que ser exigente. Evidentemente hay que evitar extremos, etcétera. Pero quiere decir que hay cierto grado de compromiso en esos docentes que están exigiendo a los estudiantes, lo cual me parece muy bueno. ¿Ya? Después, Mónica ponía un titular que decía que la universidad pública no recibirá bachilleres 2020. Yo creo, bueno, no sé en qué acabará eso, pero me parece una bravuconada de parte de la universidad, porque, bueno, vamos a ver dentro de unos meses estudiantes en huelga de hambre para querer entrar a la universidad, crucificándose, sacándose sangre, y lo más importante, los docentes de propedéutico de primer año tienen que justificar el sueldo, pues, en las universidades. Entonces, esa presión, a ver si la aguanta la universidad. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo y veremos lo que pasa. Yo creo que sí, los bachilleres 2020 van a poder, no sé si todos, pero no sí entrarán a la universidad pública. Después, yo creo que todo esto nos está revelando, ya pasando al ámbito de la educación regular, al sistema educativo en general. Yo creo que hay una especie de cultura, se ha formado una cultura, no sé si llamarla docente o educativa, que tiene ciertas características, ¿no? Y por ejemplo, esta cultura educativa o del sistema requiere modificarse. Si no hay cambios en esta cultura de nuestro sistema educativo, muy poco vamos a poder hacer. Parte de esta cultura es el sindicato. Si no hay una reforma sindical, muy poco vamos a poder hacer en materia de reforma educativa. A ver, si se acuerdan ustedes, cuando la ley 1565 estaba en boga, estos que están ahorita en este partido, estos partidos que están en las confederaciones eran prácticamente los mismos, excepción del MAS, pero el esquema era más o menos el mismo. Decían que la 1565 era la ley maldita dictada por el Fondo Monetario Internacional y bla, 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 ¿no? Y bueno, cuando les dijeron, a ver, señores del sindicato, ¿qué quieren? Propongan. Bueno, plantearon 11 puntos, ¿ya? Entre esos 11 puntos, ni uno, pero absolutamente ni uno tocaba el tema ideológico de la ley. Ni uno se refería a su filosofía, a su doctrina, etc. Todos los 11 puntos se referían a mantener la pega, a que siga reconociéndose a las confederaciones de urbanos y rurales, a que los directores sigan en sus puestos, etcétera, etcétera. Todo era mantener la pega.
Esa lógica ha permanecido hasta el día de hoy. Las transformaciones curriculares, entre comillas, que se han dado, lo vemos sobre todo en el caso de secundaria, en el fondo no son transformaciones. Se está estudiando con el mismo esquema, el mismo currículum que yo estudié en los años 70. El mismísimo. Los han agrupado las materias por áreas y qué sé yo. ¿Qué ha querido hacer el ministerio? No tocar a nadie. Que ningún profesor se vea afectado. Entonces, y punto. ¿Por qué? Porque la mentalidad es trabajemos y el menor conflicto posible. La ley del mínimo esfuerzo. Esa es la cultura que hemos heredado y viene desde hace mucho tiempo. Y por eso el buen dirigente es el que más huelgas decreta, ¿no? Ese es los troscos en La Paz. Son reelegidos eternamente. ¿Por qué? Porque son los campeones para aquellos profesores que no les interesa trabajar. Gracias a Dios, felizmente, al lado de estos hay maestros valiosísimos, excelentes, trabajadores, laboriosos. Flavio creo que decía, bueno, preguntaba el tema de los roles. ¿Qué roles toca seguir en este contexto? A ver, yo creo que hay un rol fundamental en la vida, no solo para un maestro, sino para cualquier persona, pero particularmente para un educador o una educadora. Es ganarse el pan con el sudor de la frente. Y si no nos metemos eso bien aquí en la mollera y en el corazón, igual nuestro sistema va a ir de mal en peor. Si no estamos convencidos de que hay que trabajar de manera presencial, de manera virtual o de la manera que fuere, si no tenemos esa convicción, poco vamos a ir adelante. Y eso es transformar nuestra cultura. Lamentablemente, en muchos maestros se ha metido eso. Puedo ganarme el pan de cada día sin trabajar. Para mí es una preocupación, para un país debería ser una preocupación que tengamos miles y miles y miles de maestros que han trabajado un mes y unos días y después no han movido un lápiz, no han enseñado una letra. Y paralelamente hay otros que se han rajado el alma trabajando, pero se han rajado el alma. Estas contradicciones tienen que eliminar. Y el camino es transformar la dirigencia sindical, bueno, uno de los caminos, no es el único, para que en nuestros maestros pueda haber también una transformación en la mentalidad. Creo que eso es fundamental. Y para terminar, vuelvo al tema de la autonomía, no esperar órdenes, eso es terrible, eso habla de inmadurez. Nuestros directores departamentales y distritales, ¿qué hacen? Son simples canales de órdenes. Son como la canaleta que lleva el agua hasta la tierra y que no hay ningún elemento que detenga, que filtre, etc. Bueno, eso hacen nuestros directores distritales. Esa es nuestra cultura educativa también. No hay una capacidad de decir autónomamente, en tal distrito vamos a trabajar, nos vamos a organizar. Y no solamente para este tipo de coyuntura, sino para toda, para cualquier otra situación. Se nos ha anquilosado el cerebro, ¿no? Se nos ha anquilosado el cerebro. Nos falta capacidad crítica, capacidad de análisis, nos falta debate, pero debate técnico, debate serio, ¿no? Y creo que tenemos que encaminarnos hacia eso, lograr una educación más autónoma, más creativa, donde aquellos que tengan ideas puedan surgir y no se los hacheen, no se los limite o no se los critique políticamente. Y yo creo que además hay que acompañar todo esto con la organización de la sociedad civil. Si la sociedad civil no asume la importancia de la educación pública, bueno, la educación en general, igual vamos a seguir en las mismas. Miren, los ciudadanos, por ejemplo, pagamos a esos dirigentes declarados en comisión y no sé qué harán. Es un misterio, aunque no es tan misterio, es un modus vivendi de personas y de grupos políticos, financiados por los ciudadanos, por los impuestos, etc. Entonces, eso se tiene que apuntar como un elemento a cambiar en el futuro.
Y otros elementos más. Hay que pensar en las normales. Las normales también tienen que transformarse. Si en las normales seguimos como ahora, estamos liquidados, ¿no? Yo tengo esperanza de que podamos cambiar las normales, no solamente en sus contenidos, sino sobre todo en la capacidad de gestión que puedan tener, en la mentalidad que puedan tener, ¿no? Eso es fundamental. Gracias, Y Alberto. concluyo diciendo también que es importante un pacto con los padres de familia, sobre todo los padres de familia de base. Si no tenemos una alianza con los papás, la educación virtual no va a funcionar. Lo decía Mónica, no es la panacea la educación virtual, pero sí requiere mucho de la participación de los padres de familia. Es importante este elemento. Sin papás es muy difícil, sobre todo en los cursos de los más pequeños, porque ellos son los que requieren más apoyo de su mamá y de su papá. Gracias. Gracias, Alberto. Finalmente le damos la palabra a Edgar Cadima para que haga sus comentarios finales. Por favor, micrófono. Ahora sí. Decía, gracias Juan Carlos y gracias a las diferentes intervenciones. Yo voy a intentar señalar señalar un par de puntos. Uno, creo que es efectivamente importante la autonomía, es importante efectivizar la descentralización educativa, pero hay que tener cuidado con el riesgo de la anarquía, porque si cada uno va a decidir y hacer lo que tiene que hacer y lo que se tenga que hacer en función de su criterio, dejaríamos de tener un sistema educativo. Entonces, sistema es aquello que nos permite más o menos organizar de cierta manera, pero donde no deberíamos caer es en esa rigidez centralista a la que nos ha llevado el régimen del MAS, coartando todo tipo de iniciativas. Lo que hay que hacer es definir líneas centrales, políticas centrales del sistema educativo como tal, donde todos participan, pero dejando abiertos los canales para que las diferentes instancias puedan también desarrollar iniciativa propia. Es un primer elemento que me parecía señalar porque a mí me da miedo el entrar en un nivel de anarquía donde todos quieran hacer todo y finalmente a título de que es importante la iniciativa propia, si no sepamos qué es lo que sucede en Pando o en Tarija o en La Paz, porque cada uno estaría haciendo lo suyo. Creo que hay que ver bien, redimensionar bien el tema de la autonomía y de las libertades, además de unas líneas gruesas de política educativa. Reinaldo decía que hay que hacer una reingeniería educativa. Es eso lo que yo he planteado en mi propuesta. Yo le llamo un nuevo modelo educativo, que significa además cambiar la cultura, cambiar la visión, y lo estoy planteando de la manera más gráfica posible. Reescribamos una nueva partitura educativa. No he utilizado el tema del término de paradigma porque lleva niveles de difícil comprensión o problema finalmente en el pero justamente planteo un nuevo modelo educativo que es plantear otro tipo de educación. No se trata de remendar solamente lo anterior. Por ejemplo, planteo que el tema del modelo o la modalidad educativa determinante debería ser la modalidad semipresencial, donde podamos combinar educación presencial, porque no se puede evitar la presencialidad, y donde tengamos que combinar la educación virtual, pero también la educación a distancia. En ese sentido, la educación determinante central creo que va a ser orientarse hacia la semipresencialidad. ¿Por qué además? Porque hay un elemento central que me parece que es importante. Si fuese solo virtual, como por ejemplo planteaba Rosalía, si no me equivoco, en el nivel urbano, la modalidad virtual, y en rural, la modalidad a distancia, no es cuestión geográfica. La modalidad virtual tiene un déficit, y es que evita el relacionamiento social de estudiantes entre pares y de docentes y estudiantes, pero además los niños de edad de primaria particularmente no están desarrolladas sus capacidades de autoaprendizaje. Entonces no es cuestión de definir de manera general por área geográfica. Creo que si la educación va a tener una modalidad preponderante de semipresencialidad, dadas las nuevas circunstancias y la perspectiva, creo que hay que tener mucho cuidado con tres niveles: el nivel de la educación inicial, el nivel de educación especial
y los primeros cursos de educación primaria. Ahí es donde se tiene que reforzar el tema de la presencialidad y eso debería llevarnos a ver un nuevo rol de las instituciones educativas. Las instituciones educativas, si se reabre y se replantea todo este tipo de temas, no puede tener el mismo carácter de centralidad y de aglutinante de las actividades educativas. Tienen que combinar ya de otra manera con actividades de otro carácter y de otra modalidad, pero además las instituciones educativas deberán jugar el rol de tutores, de coadyuvantes, de acompañantes, de actividades complementarias que tienen que tener otro carácter. Hay que ver una otra dimensión de la institución educativa que además debería desarrollar unas acciones complementarias con la sociedad, con los padres de familia, etc. Tiene que haber un otro rol que nos permita modificar diferentes temas. Pero eso además nos lleva dentro de este modelo educativo que propongo, lógicamente en 15 minutos no es posible desarrollar más elementos, pero Juan Gabriel, si no me equivoco, señalaba el tema de la improvisación en la evaluación. Efectivamente, yo creo que no solamente hay que superar la improvisación, hay que cambiar la concepción de evaluación que se tiene en este momento, que es el tradicional. Examen, 10 preguntas, todos responden lo mismo, peor todavía con el pánico de examen sorpresa, saquen una hoja y nervios por todo lado. Ese tipo de evaluación de conocimientos no puede continuar. Hay que trabajar con evaluaciones de otro tipo, evaluaciones de investigativa, evaluaciones a libro abierto, evaluaciones por pares, donde la evaluación no sea la expresión y la sanción del error, sino más bien el error sea el elemento propulsador del aprendizaje. Que una evaluación puedan hacer dos estudiantes lado a lado, discutiendo, debatiendo el tema, tiene una otra connotación, tiene una otra manera de ver la evaluación. Entonces creo que el modelo educativo, para ir cerrando, tiene que ver el tema de los aspectos técnico-pedagógicos, el nuevo rol de las instituciones docentes, tiene que ver la estructura curricular, es decir, en mi criterio, por ejemplo, no podemos seguir manteniendo primaria y secundaria. Creo que ese ha sido un retroceso terrible de la ley 070 que nos ha llevado a la reforma de Georges Roumat, donde se planteó primaria y secundaria de esa manera. Creo yo de que hay que volver a retomar el tema de básico, intermedio y medio, porque eso permite salidas laterales para la formación técnica y para el bachillerato. Es decir, creo que hay que replantear muchos aspectos que son importantes, pero además hay que trabajar todo el tema de un nuevo diseño y un nuevo perfil de los docentes, el nuevo diseño de contenidos curriculares y la priorización que se tiene que hacer a estos. Hay que superar la rigidez curricular, indudablemente, pero sobre base de algunas líneas gruesas. El Estado, el Ministerio, no debería definir el punto y coma del contenido curricular que hay que desarrollar, simplemente debería definir criterios centrales de lo que podría desarrollarse, dando libertad a que los establecimientos educativos y en las regiones puedan complementar el currículum. Hay que desarrollar una estrategia combinada de las diferentes modalidades con la prioridad que señalo. Hay que ver una gestión curricular diferente. Hay que introducir aspectos técnico-pedagógicos, etcétera, etcétera. Hay un gran paquete, un enorme paquete de temas para repensar en un nuevo modelo educativo. Entonces, no es solamente un tema particular, más autonomía, mejor evaluación o un otro aspecto. Creo que debemos tener la capacidad y el desafío, fundamentalmente, de enfrentar esta gran oportunidad que tenemos de pensar un nuevo modelo educativo. De lo contrario, simplemente habremos errado y caeremos en barniz y en algunos maquillajes a la modalidad educativa, a la normalidad educativa que señalo anterior y que todos sabemos de que ha tenido sus deficiencias enormes y que nos dan una percepción educativa de mediocridad hasta este momento. Si queremos superar eso, tenemos que pensar de otra manera la educación y eso llámese reingeniería educativa, llámese nuevo modelo educativo, llámese propuesta, etcétera. Puede tener diferentes nombres. El tema para mí es la profundidad con la que podamos entrar a escribir una nueva partitura educativa. Gracias. Gracias, Eri. Bueno, la tarea que tengo que hacer ahora es no llegar a conclusiones, finalmente no estábamos en eso, pero por lo menos señalar algunas ideas básicas como síntesis de este conversatorio. Una de las primeras cosas que ha salido
es la necesidad de hacer acuerdos sociales para llevar adelante lo que resta de hacer en educación. Unos plantean que son muchas cosas y a lo mejor concentrarse en unas pocas cosas, pero que sean estratégicas y apalanquen el desarrollo y el cambio de todo el sistema. Pero ahí se ha hablado sobre pactos, acuerdos, suscribir a otros acuerdos con padres de familia, etcétera. Es un punto muy importante. Algo que ha salido de manera recurrente es de devolverle el protagonismo a los actores que están en la base del sistema, las unidades educativas, para que a través de la toma de decisiones sean capaces de crear e innovar cambios en la base misma del sistema, para evitar que el centralismo se cante, coarte iniciativas, coarte creatividad y por lo tanto deje de proveer contextos, insumos para la innovación y la transformación educativa. Se ha hablado de un nuevo modelo educativo, en el que se refiere al hecho de que la virtualidad no debe ser trasladar la presencialidad a la pantalla, sino que se rescate la capacidad y las potencialidades de la virtualidad en el término de que los chicos puedan aprender a aprender y que el maestro sea un sujeto que pueda diseñar estrategias de aprendizaje para que los niños desarrollen capacidades y habilidades para aprender por cuenta propia. Pero además, ahí se hace el llamado de atención en el sentido de que ojalá no signifique volver a la presencialidad para reiterar el viejo esquema y el viejo modelo educativo. Esto que estamos atravesando hoy debe servirnos para replantear una nueva manera de encarar la educación. Algo que me ha parecido muy importante es la experiencia que ha transmitido Alberto para esta nueva normalidad, esta nueva coyuntura y modos de hacer la educación y que tenga posibilidades de generalizarse. Hay plantea como 3 éxitos: la transformación de la gestión y la capacitación en la nueva gestión que amerita unas nuevas exigencias, nuevas capacidades de los gestores de la educación con la educación virtual, pero además encarar la capacitación de una manera distinta. No es posible hacer capacitación virtual eficiente poniendo en línea 15.000, 20.000 maestros. No, yo sé que las experiencias exitosas de capacitación son las que han promovido seguimiento y capacitación cotidiana en función a las necesidades de capacitación que emergían del proceso de aplicación de la modalidad virtual. Esa es la capacitación que sirve, no la capacitación masiva, como ha hecho el MAS, 100.000 maestros en el Profocon. Y este gobierno ha dicho, 120.000 maestros se han inscrito a lo virtual. Y ahora dice que solamente 40.000 han terminado. Bueno, es que no funciona. El otro es que hay necesidad de hacer equipos en cada unidad educativa que gestione la virtualidad, que anime la virtualidad. Una cosa que ha estado también como recurrente es la demanda de restituir institucionalidad no solamente al ministerio, sino a las instancias intermedias de gestión de la educación. El tema de calidad es un tema que está presente siempre en todas las charlas. ¿Cómo hacer que nuestro sistema, primero, conceptualice lo que va a entender como calidad y segunda, sea capaz de hacer mediciones de calidad? Y la institución hacerlo, quién es y qué características institucionales tendrá la misma, ¿no es cierto? Evidentemente tenemos que redefinir el perfil del docente, eso está muy claro. Algo que ha también estado presente en las charlas es la capacidad tecnológica y la conectividad. Yo quiero decirles una cosa de fondo. No es posible una educación virtual de calidad con el Internet que tenemos. Es de pésima calidad. Muchos docentes que ingresan al Meet o al Zoom son expulsados del Meet y del Zoom porque el Internet baja de calidad y listo. Y volver a entrar, los que hacen clases saben,
entra, pero ya no tiene el servidor a su disposición, ya no es hospedador. Eso lo transfiere a otro alumno, entonces ya no puede hacer mucho. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no?, que somos expulsados del NIT y del Zoom por la pésima calidad del servicio del Internet? Eso es grave. Finalmente, hay una cosa que lo ha planteado Alberto, y yo estoy de acuerdo con eso. Hay que desarrollar los máximos esfuerzos para que la lógica sindical, que es reivindicativa, prebendalista, etcétera, se convierta en una lógica constructiva y al servicio de la educación. Hoy en día la lógica sindical ha subordinado los intereses educativos del país a los intereses del gremio. Y ni siquiera de todo el gremio, de grupos de poder en el gremio. Y mientras eso permanezca, no va a ser posible ninguna transformación exitosa de la educación. Es la constatación que estamos haciendo a lo largo de años y años y atrás. Bueno, con esto yo hago esta síntesis. No sé si he sido fiel a lo que han dicho de manera central los expositores, pero bueno, es mi esfuercito humilde a este conversatorio. Manuel, ¿quieres decir algo para cerrar? Bueno, simplemente agradecer nuevamente a nuestros tres panelistas, agradecerle a Edgar Cadimba, a Mónica Olmos, a Alberto Olivera. Creo que han hecho unas exposiciones sumamente brillantes. Creo que han planteado y han analizado la situación actual de una manera muy importante. Evidentemente estamos viviendo a causa del COVID, a causa de la pandemia, una situación muy novedosa que nadie se esperaba, ¿no? Y que finalmente tenemos que adaptarnos, no solamente en el campo educativo, sino en todos los campos. Creo que nuestros analistas también han hecho proposiciones que, si se las tomaría en cuenta, todas estas proposiciones, mejoraría de gran manera la calidad de la educación en nuestro país. Finalmente, yo me quedaría con tres palabras de cada uno de los expositores, una frase de cada uno de los expositores. Me quedaría con esa frase de Edgar, que dijo que es necesario un nuevo modelo educativo, y creo que, bueno, con todo lo que esto implica. Me quedaría con Alberto, con la idea de que dijo de que hay que construir sobre lo bueno que estamos haciendo. No todo está perdido, digamos, de alguna manera hay muchas cosas que habría que rescatar. Y finalmente, sobre una frase de Mónica que dijo de que tenemos que superar las brechas. Creo que las brechas actuales son inaceptables y que todo esto va a permitir mejorar la calidad de la educación. Por último, agradecer a todos los panelistas, a todos los participantes, perdón. Han estado muy atentos durante estas 2 horas que hemos estado compartiendo una reflexión muy importante sobre la educación. Decirles de que esta exposición, este conversatorio, va a estar en el YouTube del colectivo Alejo Calatayud, y para nuestros próximos conversatorios también informarles de que tenemos un Facebook, y en ese Facebook estamos anunciando continuamente nuestras actividades, así que pueden referirse a ello. Yo creo que damos por acabado, por finalizado este conversatorio. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.